Alumnos, en este segundo video les voy a explicar cómo planificar su plan de mejora, que ya habíamos dicho que es un texto en el cual a partir de la identificación de una situación problemática vamos a proponer acciones de mejora para poder darle solución. Y lo vamos a desarrollar, en este caso, en estas 2 semanas. Y este plan de mejora lo vamos a incluir en nuestro fanzine, pero hoy día vamos a planificar recién. ¿De acuerdo? Entonces, veamos, el paso 1 es determinar la situación comunicativa. ¿Cuál será nuestro propósito? ¿Qué podríamos escribir aquí, alumnos? Por ejemplo, plantear acciones en mi casa para que sea un hogar ecoeficiente. Entonces, ese será mi objetivo. Esa será la razón por la que yo voy a escribir mi plan de mejora. ¿A quién estará dirigido mi texto? Si lo voy a plantear para mi hogar, entonces estará dirigido a mi familia. ¿Qué registro? ¿Cuál será el registro que usaré? ¿Coloquial o formal? En este caso será coloquial, es el registro informal, es el registro más adecuado de acuerdo a las características de mis familiares. ¿Qué extensión tendrá? ¿Cuántas acciones de mejora voy a proponer? Vamos a proponer 6 acciones de mejora. Esto es en cuanto a la primera hoja, alumnos. Ahora, en el paso 2, que también lo van a encontrar en la primera hoja que les he facilitado, vamos a determinar la secuencia del plan de mejora. Tiene varios criterios. El primer criterio es identificar y describir el problema. Y nos vamos a preguntar, ¿cuál es el problema que hemos identificado en casa respecto al uso de los recursos y el cuidado del ambiente? Aquí, sencillamente, alumnos, van a identificar un problema que ustedes han visto en su hogar. ¿Cuál podría ser? Por ejemplo, no desconectamos los dispositivos eléctricos cuando no los utilizamos. Otro ejemplo podría ser desperdiciamos mucha agua. Otro ejemplo, desechamos bastante basura que podríamos reciclar, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los problemas que hayas identificado en tu hogar lo vas a escribir aquí. Y continuamos con la siguiente hoja que dice descripción del problema. ¿Qué vas a hacer en este cuadro? En este cuadro vas a responder esta pregunta. ¿Por qué es un problema en tu hogar? Aquello que habías escrito en el cuadro anterior. Señalas algunas ideas para poder explicar el problema que has planteado. Por ejemplo, si tú pones desperdiciamos mucha agua, ¿por qué es un problema en tu hogar? Te genera gastos, además no estás cuidando el ambiente, hay hogares que se quedan sin este líquido elemento. ¿Por qué? Explica por qué es un problema el que tú has elegido en el cuadro anterior. Una vez que tengas ya el primer criterio, pasas al segundo criterio. ¿Ven este arbolito? Este árbol se conoce como el árbol de los problemas. Entonces, tiene 3 partes. El primero es el problema central que va en el tronco, en el medio. Luego en las raíces van las causas y en las ramas las consecuencias. El problema que habías identificado en el primer criterio, ese problema lo vas a escribir aquí. ¿Bien? Suponiendo que tú hayas escogido el problema desperdiciamos mucha agua, pues escríbelo aquí. Causas. Al menos debes poner 2 o 3 causas. ¿Qué causas podrías mencionar? Por ejemplo, podrías poner que ¿por qué están desperdiciando mucha agua? Porque hay fuga en la cañería. Otra causa, ¿por qué están desperdiciando mucha agua? Porque regamos con mucha agua las plantas. ¿Ya? Podría ser. Entre otras causas, alumnos. 2 o 3. Luego te vas a las consecuencias. Tienes que poner aquí al menos 2 o 3 consecuencias. ¿Por qué el hecho de desperdiciar agua o cómo te está afectando a ti en primer lugar? ¿A ti cómo te afecta? ¿Cómo afecta a tu hogar? Y cómo afecta al ambiente. Entonces vas a escribir las consecuencias. ¿Qué impacto tiene en ti, en tu hogar y en el ambiente? ¿De acuerdo? ¿Qué ocasiona? Pasamos a la siguiente hoja donde está el tercer criterio. Vamos a proponer los objetivos para solucionar el problema. Ahora, ¿cómo vamos a plantear ese objetivo? El objetivo es la meta, lo que queremos lograr. Si nosotros habíamos escogido el problema del desperdicio del agua, entonces ese problema lo vamos a convertir a un objetivo. ¿Cómo lo convertimos? Utilizando el verbo en modo infinitivo. Ese verbo termina en ar, ir. Por ejemplo, si mi problema, el que yo había escrito en el árbol, el problema central, había dicho desperdiciamos mucha agua, ¿cómo lo podría convertir a objetivo? Ahorrar agua. ¿Ven? Ahí estamos empleando la palabra ahorrar. Podrías poner otro objetivo, cuidar el agua. Otro podría ser no desperdiciar el agua. O podría ser utilizar de manera prudente el agua.
Ustedes planteen un objetivo, pero basándose en el problema que habían anotado en su arbolito. Bien, ahora continuamos con las causas. Si este es tu problema general, ahora veamos tu problema específico. Nuevamente emplearás el modo infinitivo del verbo. ¿De dónde vas a extraer tu objetivo? Pues simplemente de tus causas. Si en tu causa tú hubieras puesto que hay fuga en la cañería, entonces aquí, ¿cuál será tu objetivo? Reparar la cañería. Estás utilizando a reparar. Si tú habías puesto aquí en tu causa, regamos con mucha agua las plantas, entonces aquí podrías poner emplear agua reciclada para regar las plantas. Entonces así, basándote en tu causa, vas a proponer al menos 2 objetivos. Una vez que tengas ya tus 2 objetivos, vas a pasar al cuarto criterio, donde vas a plantear las acciones de mejora. Aquí, en esta hoja, te estoy poniendo 2 cuadros, donde va a ir el objetivo 1 y el objetivo 2, el específico. Simplemente vamos a copiar el objetivo que habíamos anotado en el cuadro anterior. Lo copiamos. Objetivo específico 1, objetivo específico 2. Ahora, aquí en tu objetivo 1 habías puesto, por ejemplo, ¿no? Reparar la cañería. Entonces, ¿qué acciones tienes que hacer para reparar la cañería? Primero, tendrías que ser ahorrar para comprar los implementos, o podría ser los repuestos, ¿no? Contratar a un gasifitero, o cerrar la llave principal de la cañería para evitar que se siga dando la fuga, o mi papá se encargará de reparar el caño. Entonces, las acciones que vas a hacer tú en tu hogar, bien, las vas a escribir aquí. Si tu objetivo específico 2 era emplear agua reciclada para regar las plantas, entonces, ¿qué acciones vas a hacer? Bueno, podría ser depositar el agua de lavado de la ropa en tachos, por ejemplo, ¿no? Podría ser, mi hermano Juan será el encargado de regar las plantas. O sea, ¿qué acciones vas a realizar tú para lograr ese objetivo, que es emplear el agua reciclada? ¿Sí? Entonces, alumnos, así ustedes, ojo que yo les estoy proponiendo ejemplos, pero ustedes tienen que detectar un problema en su hogar. Ahora, continuamos con el quinto criterio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a planificar la implementación del plan de mejora. Copiamos nuevamente el objetivo 1 y el objetivo 2 en cada cuadro respectivamente. ¿Y qué vamos a escribir acá en acciones de mejora? Pues las mismas acciones que habíamos escrito en los cuadros anteriores. Si en mi objetivo específico 1 había escrito acá 3 acciones, esas mismas acciones las voy a copiar acá. Si yo había puesto, por ejemplo, ahorrar dinero para comprar repuestos, o había puesto contratar un gasfitero, lo escribo ahí. Si había puesto cerrar la llave principal del caño mientras se repare, lo coloco aquí. Una vez que lo tenga, simplemente voy a escribir estas palabras. ¿Qué dificultad tiene la acción? A ver, ¿tiene poca, mediana o bastante? A ver, ¿es fácil? ¿Medianamente fácil? Pues no sé, ¿no? Es difícil. Ustedes tienen que poner la palabra. ¿En qué tiempo lo van a hacer? ¿Corto, mediano o largo plazo? Tal vez no tienen dinero para reparar o contratar un gasfitero, entonces pondrán a mediano plazo o tal vez a largo plazo. Entonces, dependiendo, van a escribir la palabra. Impacto. ¿Qué impacto? ¿Cómo va a impactar? ¿Será un impacto bajo, mediano o alto? Entonces, tal vez tú gastabas mucho dinero, el recibo del agua te venía excesivo y encima impactaba negativamente en tu hogar, ¿no? De otra manera, entonces será alto. Tú tienes que analizar cada acción y luego vas a escribir bajo, mediano o alto. De la misma manera con el objetivo específico 2. Si habías puesto acá depositar el agua de lavado de la ropa para regar las plantas, ¿no? Entonces, ¿qué dificultad va a tener? Poca, mediana, bastante. ¿Qué plazo? ¿En qué plazo lo van a hacer? Ya lo van a hacer, ya desde hoy día, mañana lo van a hacer, entonces ya. Todos nos ponemos, muy responsables en el tema del cuidado ambiental, entonces pondremos a corto plazo, ¿no? O si no será a mediano plazo, tal vez no tengo dónde depositar el agua para reciclar, entonces tendré que todavía comprar un recipiente, será mediano. Entonces, cada uno así, cada acción que hayas escrito en el criterio anterior, esas mismas acciones lo vas a copiar y vas a escribir acá. En la siguiente hoja, eso ya se los voy a explicar la siguiente clase. Hasta aquí, al menos, ustedes deben haber avanzado. Bien, alumnos, entonces recuerden que estamos en la etapa de planificación. Todavía no estamos textualizando. Vamos poco a poco, que durante estas 2 semanas tenemos que tener ya el plan de mejora. Y ese plan de mejora, ¿dónde lo vamos a colocar? En nuestro FANSI.